Don Elías, Ahora sí me escucha, profesor. sí señor, aquí estamos. Bueno, la pregunta está orientada con respecto a la mediación Sí, y es si en el trámite de las audiencias concentradas, luego de la imputación y antes de la imposición de medidas de aseguramiento, la Fiscalía y la Defensa deciden optar por un trámite de mediación, ¿pueden hacerlo? ¿De qué forma? ¿Cómo se llevaría a cabo esa parte allí? sí, lo pueden hacer, doctor Elías. Pero hay una cosa, eso no va a impedir que no se haga la imputación. Porque acordémonos que estamos hablando de delitos investigables de oficio con una pena mínima menor, una pena mínima a imponer igual o menor a 5 años. O sea, son conductas punibles que implican, que permiten que, pues, a las que se les puede imponer medida de aseguramiento. Entonces, en ese orden de idea, lo que se busca con esa mediación posiblemente es dar por terminada la parte la indemnizatoria, pues mostrar ante el juez una buena actitud frente a la conducta cometida que le va a permitir verse reflejado al momento de la dosificación de la pena. Pero no es como la conciliación, doctor Elías. ¿Cómo Entendido. es? Es decir, eso ayudaría a un posible acuerdo entonces entre la Fiscalía y la Defensa. A un preacuerdo Ok. podría ser. Pero apartamos de algo. El preacuerdo lo manejamos directamente en lo que es la conducta punible, en la parte penal, en la acción penal, y estos mecanismos de justicia restaurativa los podemos manejar, por lo menos, cuando hablamos de delitos querellables, tanto en la parte penal como en la parte civil. Cuando hablamos de delitos investigables de oficio, ya sería más que todo en la parte civil. ¿Listo? Pero si no podrían alimentar un posible preacuerdo con la fiscalía. ¿Alguien más? Sí, yo tengo una inquietud. Recordando antes que las mismas comunidades tenían como que eh, la resolución de conflictos, se puede decir. Acuérdense que las juntas de acciones comunales tenían los comités de conciliación y esos comités en las veredas, pues yo les he hecho el cuento desde las veredas, ¿no? En las veredas eran muy eficientes en ese sentido, pero era porque había también un acompañamiento del mismo Estado dándole a conocer eh, cómo se podían hacer esas conciliaciones, cosa que se perdió en el tiempo porque no hubo como que ese acompañamiento. Entonces yo pienso que es rescatar nuevamente para que las comunidades se puedan empoderar en este sentido. Don Luis, te quiero decir algo. Yo siempre he tenido algo en la cabeza y ya, pues hace poco empecé a hacerlo público. Desde el 2019, 2020 para acá, ya lo digo con más tranquilidad. Y la verdad es que si aquí hay funcionarios judiciales me van a disculpar, pero estos no son mecanismos alternativos para resolver conflictos. Por lo que usted está diciendo. Porque siempre ha sido la comunidad la que ha buscado resolver sus propios conflictos. Si miramos desde la época romana, desde Grecia y de toda esa historia, es más, la misma Biblia que dice, si tienes una deuda con alguien, más bien ve y arréglala antes que te lleve al tribunal. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que seamos nosotros mismos los que buscamos resolver nuestros conflictos. Y aquí tenemos herramientas como son los mecanismos de resolución de conflictos, no mecanismos alternativos de solución de conflictos. En el momento en que la comunidad participa y a través de los juntas de acciones comunales, como decía el compañero, es una ventaja porque es que ellos se conocen en el medio. Es más fácil y conocen la problemática que en sí viven y pueden procurar fórmulas de arreglo teniendo en cuenta las costumbres que tienen en ese medio. Entonces, la verdad es que eso es importante rescatarlo porque en ese momento el medio social donde se está desenvolviendo el conciliador es importante si conoce a la comunidad que está con el problema que se va a resolver. Totalmente de acuerdo y eso es lo que hemos estado diciendo. Eso fue lo que dije cuando hablamos de que el mediador era una persona respetable y respetada por la comunidad. Uno considera que esos mecanismos alternativos de solución de conflictos están a la mano mediante esos acuerdos, por así decirlo, autóctonos, donde independientemente a que no sean legales, tampoco son ilegales, pero sí son extralegales, considero yo. Entonces, frente a eso, los comités de conciliación y convivencia de las juntas de acciones comunales han seguido su accionar, dando soluciones y permitiendo que estos conflictos no lleguen a una inspección de policía o a los estados judiciales, es decir, ayudan en sí a hacerlo. Pero yo considero, profe, que sí son mecanismos alternativos de solución de conflictos, independientemente de que estén enmarcados dentro de los mecanismos de solución de conflictos, así no aparezcan como alternativos. No sé si me hago entender o le dejo que me explique. Sí, sí, yo lo alcanzo a comprender, pero fíjese que, como lo dijeron ustedes y como se los he manifestado, que en la evolución humana, de la cultura humana, de las culturas y de las civilizaciones,
siempre se ha querido que sean los interesados, los que están involucrados en una situación de esta, los que busquen primeramente darlo por terminado. Por esa razón es que no sería adecuado llamar a estas figuras como alternativas, ya que la alternativa que nos queda, si usted y yo no podemos resolver el conflicto, pues es irnos a la jurisdicción del Estado. Pero sí, usted tiene toda la razón, independientemente que se administre una justicia con ellos, pues estamos logrando un acercamiento, estamos logrando que las partes lleguen a un acuerdo y desistan de esa situación que están presentando. Yo interpreto diferente. Que ya están establecidos los mecanismos de solución de conflicto, de resolución de conflicto. Y si no acudimos a ejemplo, no acude con el inspector de policía, llegar a un acuerdo, en mi vereda entonces le digo, ¿sabe qué, vecino? Tire la línea por la cerca, quédese con esos 3 metros más, pero usted me echa la cerca con todo y estaca. Eso es alternativo, lo interpreto yo. Una alternativa diferente a la establecida, a la que dice el Código de Convivencia y de, bueno, la ley de policía, ¿sí? Eso interpreto yo que son alternativas, ¿sí? La que nosotros, de manera de acuerdo, la que no está plasmada en el código, en la norma, en el acuerdo, en el decreto, en la resolución, y el vecino y yo llegamos a decir que sí, así el otro vecino diga, te tumbó, y yo puedo decir, no importa que me tumbó, pero ya yo solucioné, ya él y yo establecimos un buen acuerdo y el problema no va a seguir. Pregunto, ¿este no es alternativo? ¿O usted No. se llama alternativo al que ya está normado? Exactamente. Porque es que lo normal es que nosotros busquemos directamente el arreglo. Lo ordinario es que nosotros busquemos directamente el arreglo, pero ya nos hemos acostumbrado tanto a depender del Estado, que dependemos del Estado en todo hasta en que nos arreglen los problemas, y eso no es así. Más bien regresemos a la época en la que nosotros mismos resolvíamos pacíficamente nuestros problemas, para que si ya ahí sí no podemos, ahí sí acudir al Estado para que sea el que él tome la decisión, porque nosotros no fuimos capaces de tomarla. ¿Listo? Les decía, por ejemplo, en una fijación de cuota alimentaria, esa es una conciliación en derecho. Uno ofrece 10 y el otro pide 20. Hay una diferencia de ¿cuánto? De 10. ¿Qué hacemos? El conciliador puede decirle, dejen eso en 15. La pregunta mía es, si el conciliador dice, dejen eso en 15 y las partes aceptan, ¿hay conciliación? Yo pienso que no la hay. Yo pienso que no la hay porque si hay una de las partes que es la que va a cancelar, si ella está colocando 10 es porque no tiene más para ganar. Entonces, o sea, ahí no habría conciliación. Por eso no. El conciliador dice, dejen eso en 15 y la parte dice, listo, pues dejémoslo en 15. ¿Hay conciliación? Sí hay conciliación, doctor. Claro, sí, señor. Hay conciliación. ¿Hay acuerdo? Porque se presume que la conciliación es porque las partes ceden y llegan a un acuerdo definitivo sobre los compromisos y obligaciones. Claro que sí. ¿Hay acuerdo? Sí, sí hay conciliación. No hay acuerdo. Sí hay conciliación. Bueno, doña Gisela tiene amable. Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. Le habla Gisela Pérez Quesada. Yo soy una de las fiscales locales de acá de la unidad, el Carmen de Bolívar. Tema interesante por la dinámica que manejamos todos los días y además para seguir fortaleciendo y ampliando el conocimiento. Muy respetuosamente, si quisiera, doctor Arturo, que de pronto para que quede como más clarito el tema o qué es lo que, cómo miramos a un conciliador y cómo miramos a un mediador y qué es la facultad que tiene cada uno de ellos y hasta dónde llega esa competencia, esa facultad, como que tratar y permitamos todos de pronto que el doctor desarrolle el tema y tratar el uno para mirar los paralelos y así mismo también establecer las diferencias. En la pregunta que usted hace, y creo que en el grupo hay comisarios de familia, en cuanto a la dinámica o el ejercicio de la cuota alimentaria, ¿quién mejor que los comisarios de familia, que donde generalmente llegan estas personas, donde la víctima, o no, la víctima no, el denunciante, porque generalmente las víctimas son menores de edad, el denunciante peticiona a favor de un tercero, que son los menores de edad, X suma, en la contraparte, en el ejemplo suyo, pide el denunciante 20, la contraparte ofrece 10, y el conciliador expone o manifiesta la diferencia, déjenlo en 15. Si ambos llegan a ese acuerdo, ¿no? Porque es que en esta temática lo que yo estoy aprendiendo de ustedes, porque aquí todos nos retroalimentamos, es que en todo esto es valioso el acuerdo de las voluntades. Lo que las personas en última quieran arreglar para, valga la redundancia, arreglar y terminar lo que los tenía enfrentados. Entonces, sí, en esa comisaría de familia, hablemos de la comisaría de familia, esta parte
plantea, pactan y que sí, que efectivamente, como decía uno de los amigos que está aquí presente, él ofrece lo que él puede dar en lo que le pide y la otra parte así acepta porque el conciliador manifestó, les propuso en esa tercera alternancia de propuestas y así se aceptó, sí puede haber una conciliación. Y muy respetuosamente, como para que usted desarrolle el tema, donde usted es la persona que tiene nos está facilitando el conocimiento, dejemos que él como que termine para que entonces así podamos nosotros tomar las inquietudes que a mí particularmente sí me gustaría, Doc, que hiciese como tratar, o sea, ubicar lo que lo hace en común y lo que lo diferencia. Eso sería un punto muy bueno que incluso me ha permitido también a mí refrescar ese conocimiento. La especialidad para donde vamos y donde está enfocado la preparación de esta capacitación, yo no la tengo, pero voy hacia allá, porque más que por fiscalía, lo estoy buscando como conocimiento personal, profesional. Esa es mi propuesta muy respetuosa que le va al grupo. Gracias. Y todo usted, doctora Gisela. Bien, buenas tardes. Soy Carto Libertador del departamento de Córdoba. Quiero dar quiero participar en algo tan pequeño en la fórmula, o sea, cómo el conciliador puede dar fórmulas de arreglo a las partes. Tengo un ejemplo, hace pocos días, un señor llamó a conciliación a una señora por un asadero de pollo. El humo estaba afectando dentro de la vivienda. Entonces, luego de ellos discutir un rato, yo les digo, ¿y qué tal si ustedes se ponen de acuerdo y perforan ese alero y le colocan una chimenea al asadero? Y ellos las partes se miraron y dijeron, oiga, eso está bien, eso es perfecto. Entonces las partes estuvieron de acuerdo en esa fórmula. Ahí no se les estaba imponiendo, sino presentándole de una forma que de pronto abriendo a ellos, digamos, el entendimiento para que ellos se den cuenta que hay una forma de resolver el conflicto. Sí, señor. Estaba diciendo que ahí hubo conciliación, pero no hubo acuerdo, era en cuanto a la... ¿Ya? Gracias. No, al revés, les voy a dar la respuesta. Hubo acuerdo, más no conciliación. ¿Y quién fue el que habló antes, el señor John, el conciliador? El que habló del caso de la partes. Acuerdo sí hay, pero conciliación no hay. ¿Por qué no hay conciliación? Porque yo tengo que hacer que esos 15 salgan es de ellos, no de mí. Yo fui el que les dije, yo fui el que les resolví el conflicto. Yo fui el que les di por terminado el conflicto. No fueron ellos. Me pueden decir, ay, si no aceptan no hay problema. Pero aceptaron. Entonces, ¿cuál es la idea? Por ejemplo, en ese asadero de pollo, listo. Usted tiene problemas con el humo que produce. Sí, tenemos problemas con ese humo. Ajá, ¿dónde está? ¿Eso tiene alguna chimenea? No, no tiene. Y entonces, ¿le dije que hicieran chimenea? No, no le dije, pero ellos pueden decir, oiga, sí, hagámosle una chimenea. No hay una manera de buscar a ver cómo hacen para que ese humo salga para otra parte. Le estoy diciendo en otras palabras, hagan una chimenea, pero ellos son los que van a decir, oiga, sí, podemos ponerle una chimenea para que el humo salga y por otro lado. Entonces, ¿la idea cuál es? No es decirle a la parte, hagan esto. Ellos pueden aceptar, pueden no aceptar, pero si ellos aceptan, ¿de dónde salió la propuesta? ¿De las partes o del conciliador? Fue del conciliador. Las partes la aceptaron. ¿Hay acuerdo? Sí hay acuerdo. ¿Hay conciliación? No hay conciliación. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Ahora bien, tampoco, acuérdense que todo esto es voluntario. No podemos imponer fórmulas a ninguno de nada. Doña Alba. Profe, pero es que ahí está la gran diferencia entre la conciliación y la mediación. La conciliación, el conciliador, la persona que está ahí como mediador, como ejerciendo esa tercería. Esa tercería dentro del conflicto, puede hacer una sugerencia, mientras que en la mediación no. La idea de la mediación, y por eso lo tengo que decir, por eso es que a mí me gusta más la mediación, porque es que desde la mediación las partes en conflicto o las partes que están en disputas o que tienen su querella, entre ellos pueden buscar una solución y pueden entre ellos llegar a un acuerdo. Entonces, eso es importante dejar claro, que una cosa es la función que ejerce el mediador en la conciliación y en la mediación es otra función, que de pronto eso a veces no se tiene claro. Y yo siento que esa mediación, esa alternativa desde la mediación es más factible lograr una justicia restaurativa, que es como
como el engranaje de todos estos métodos alternativos de resolución en conflictos que usted nos está diciendo que a usted no le gusta, como los denomina, yo no había caído en cuenta y pues yo dije, bueno, sí, tiene toda la razón, no, porque su función es muy distinta de pronto al tema jurídico, pero en ellos sí hay parte del tema jurídico, porque es que cuando uno logra que las víctimas lleguen a un acuerdo, también desde la parte jurídica, entonces ahí se está logrando llegar a un acuerdo. Entonces es importante, profe, dejar claro cuál es la función de cada uno de ese tercer componente que está ahí dentro de la conciliación, la mediación, la amable composición, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quería hacer ese aporte, profe. Listo, doña Alba, muchas gracias, muy amable. Bueno, continúo entonces. Y la verdad, doña Alba, me baja la mano, por favor. Profe. Sí. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería dar un pequeño aporte aquí sobre eso. No sé si estoy en un error o estoy en lo acertado. Hablando sobre ese 20 y el 10 que tenían estas dos personas en disputa, se hablaba de que era dinero para pensión de un niño, ¿cierto? Así es. Que no lo trabaja un conciliador, sino puede ser un conciliador en derecho, ¿sí? No un conciliador en equidad, sino un conciliador en derecho, el cual, al igual que el conciliador en equidad, debe, antes de imponer, debe más bien de dar un término medio en el cual pueda decir, en vez de decir, no, aprovechen y pongan los 15, cada uno, déjenlo en 15. No, ¿qué tal si ustedes parten diferencias? Es una pregunta que se les lanza a ellos y que ellos determinen si pueden o no pueden. Me parece a mí que es lo más obvio, ¿no? ¿Sabe cómo le diría yo, don Jaime? Doña Marquesa, ya le dio la palabra. Bueno, usted pide 20, usted ofrece 10. Hay una diferencia, ¿verdad? Sí. ¿De cuánto? De 10. ¿Será que esa diferencia pueden hacer algo con ella? Exactamente. Yo diría que sí, dice el otro. Ay, ¿qué podrían hacer? Pues partamos la mitad. ¿Usted qué dice, convocado? No, sí, partamos la mitad. ¿De dónde surgió la opción de las partes? Pero ¿quién sembró la idea? ¿Quién sembró la inquietud de esa opción? El conciliador. El conciliador, claro. Es más, con todo el respeto a lo que dijo doña Alba ahorita, yo no estoy muy de acuerdo en que el mediador no pueda proponer fórmulas. Nada se lo prohíbe. Y estaría ayudando mucho a las partes a llegar a un acuerdo, porque si las partes se encierran, se obnubilan y no ven más allá de sus narices, como se dice vulgarmente, y yo sí sé que puedo sacarlos de ahí, entonces sería bueno hacerlo. Bueno, tres más, doña Marquesa va a hablar. Sí, buenas tardes para todos. Doctor, mire, yo sí pienso que es importante para avanzar en el curso y generar habilidades y poder intervenir con más claridad. Es importante diferenciar los roles entre mediadores y conciliadores, porque efectivamente hay diferencias, hay características, y dependiendo de cómo se conciba está el papel que podemos desempeñar, porque aquí en el grupo de igual manera ya hay personas que de una u otra manera tienen cierto entrenamiento como mediadores o conciliadores, y esto les facilita ampliar conocimientos, refrescarlos, pero también generar posibilidades de actualización y también de aclaración de dudas. Entonces, en ese sentido, para un mejor ejercicio, es importante ahondar entre las características, funciones o roles tanto de mediadores como de conciliadores. Bueno, yo digo que todas las organizaciones sociales, incluidas las juntas de acciones comunales, tenemos insertadas en nuestros espacios lo que es el proceso de conciliación y lo que significa para poder descongestionar un poco el sistema tanto judicial como incluso como regular en los municipios donde nosotros estamos. Pero yo creo que el gobierno nacional le ha faltado brindar herramientas reales frente al tema de la conciliación y lo que tiene que ver con resolución de conflictos. Muchas veces nosotros optamos muchas veces por el arbitraje frente a las mismas situaciones, pero a veces nos quedamos cortos para poderle dar solución en un dado caso al ejercicio. Incluso la policía lo ha implementado en varias ocasiones y lo tienen incluso insertado dentro de su organización, pero realmente a veces la falta de aceptación de la población hacia los espacios, a las organizaciones, a las juntas comunales, realmente no le han dado la confianza para poder resolver las cosas y sobre todo para poder quitarnos ese rótulo de ser violentos o de pronto dañar una comunidad
o algo. Entonces yo creo que falta más humanismo frente al mismo concepto y sobre todo pensar que los abogados lo pueden solucionar todo. Eso es ilógico. Entonces yo creo que también hay que confiar en nuestros arraigos, en nuestros adultos mayores, en las personas que regularmente pueden darle solución y sobre todo pueden dar un consejo a tiempo para poder resolver y sobre todo hay que saber escuchar. Porque cuando las personas no escuchan, obviamente se alteran y todo termina en un conflicto aún peor. Entonces yo creo que el gobierno nacional debería de implementar un ejercicio en el que se dé confianza y que las comunidades entiendan que muchas veces sin salir del territorio tienen cómo solucionar un problema. Totalmente de acuerdo, don José. Y la idea es esa, que regresemos a eso. Ahora, ¿cómo podría cambiar yo una negociación por posición a una negociación por interés? ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Y lo podríamos hacer. ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo cambiamos ese capricho de una de las partes? A mi parecer y mi entender, habría en ese momento que darle la claridad a la persona que tiene su capricho, que tiene la posición, de comentarle qué podría pasar donde se hiciera el no acuerdo y qué le podría acarrear a ella, ¿cierto? Porque ya se supone que la otra persona podría inmediatamente ponerlo en manos del juez para que él ayude a aclarar la situación. Y eso haría entrar en claridad a esta persona que es mejor un buen arreglo un buen arreglo, un mal pleito. Ya ella determinaría allí el ceder y el cooperar en ese momento para hacer esa acta de conciliación. A mi parecer, pues. Don Jaime, usted me dirá. ¿Sabe qué hizo usted? Dígame. Con eso, quebrantar la voluntad de las partes. Y nosotros no podemos quebrantar la voluntad de las partes. Acuérdense que todo esto es voluntario. No, yo le dije... Perdón, y le sigo explicando. Perdón, y le sigo explicando. Sí, pero hay una mínima coacción. O sea que este señor me está diciendo que si yo no arreglo aquí, me voy ante un güey y el güey me va a fregar más duro. No, yo me arreglo aquí. ¿Sí ve? Hay una mínima coacción, pero hay una coacción que no se permite en estos mecanismos. No quiero decir que no los utilicen. Es más, yo he utilizado mínimamente tipos de coacción. Y lo otro, ¿cuál fue? Usted dijo algo que no podemos decir. Sí. ¿Qué es? ¿Que más vale un mal arreglo que un buen pleito? No. Eso no es ni conciliación ni mediación. Eso es sumisión. No lo dejarse someter a los caprichos del otro. Eso es una negociación por posición. Sí. Tenemos que sacarnos de la cabeza eso. Alguien escribió ahorita que esa es la filosofía de la mediación, ganar, ganar. Sí, obviamente. Que todos ganemos. Gracias, don Jaime, don Eduardo. Sí, me escuchan. Buenas tardes. Sí, señor. Bueno, dentro de la experiencia que nosotros tenemos como conciliadores en equidad, para responder el interrogante suyo, lo primero que uno hace antes de comenzar la audiencia de conciliación es explicarle a las partes e invitar a las partes, para que construyan acuerdos en equidad. Eso significa que dentro de las decisiones y los acuerdos a los que las partes vayan a llegar, se tenga el principio de negociación de ganar-ganar, que la idea es que sean acuerdos que se ajusten a las posibilidades de las partes para que se resuelva el conflicto de la mejor manera. Ese es el primer punto que quería tratar, decir que al momento de sensibilizar, al momento de invitar a las partes a la audiencia de conciliación, se les sensibilice muy claramente que son ellos los que van a tomar las decisiones para que se construya el acuerdo, son las partes en presencia del conciliador en equidad. Eso era lo que quería decir. Pues. Lo mismo digo yo en la conciliación en derecho, don Eduardo, no se preocupe, así es. Sí, señora. Junto a la posición, yo opino lo mismo que el compañero. Si hay una persona que de pronto se siente que es caprichosa, yo creo que con las preguntas que se le haga o con la intervención de uno invitándolas a conciliación, hay que tratar de que él mismo se dé cuenta que la posición que está asumiendo, pero que él mismo llegue a esa conclusión. Porque como dice usted, si usted le impone, a pesar de que concilia, él se siente obligado, porque me ha ocurrido en algunas conciliaciones que he realizado. Sin embargo, cuando uno ve que es capricho, puede uno decirle, usted considera que si hacemos así es eso, ¿para qué? Para que él mismo, con las preguntas que uno le haga o con las intervenciones nuestras, él mismo llega a la conclusión que la posición que él tiene es caprichosa y que no beneficia a nadie. ¿Por qué? Porque si le hacemos y le vendemos esa idea que es él el que toma la decisión, la solución va a ser más rápida. A que cuando nosotros se la imponemos o le amenazamos con que de pronto si yo decido, porque a mí me ha ocurrido que lo he hecho, porque no puedo decir que no lo he hecho,
la situación puede ser distinta. Yo no sé si voy a fallar a favor o en contra, pero es importante eso, venderle las ideas al que está bastante caprichoso para que se dé cuenta que es capricho de él y que en realidad puede buscar una solución diferente. Le pregunto algo, listo, ya se hizo todo eso y la persona dice, no, quiero 20, ya, ¿qué podemos hacer? Pues ahí la verdad es que ahí sí no podemos hacer nada. Ahí no se puede hacer nada. Nada. Constancia de no acuerdo en conciliación. En donde ya no, usted quema todos los cartuchos y no tiene nada. Entonces, lo único que tiene que hacer es el acta de no conciliación y ya. Total, la constancia de no acuerdo y listo. Vea, yo he manejado esta estrategia. Bueno, señora, usted pide 500,000 pesos para su hijo. Sí, él tiene plata. Listo, él tiene plata. Hagamos una cosa. Y así vamos 15 minutos, media hora ahí enranchados en lo mismo y no salimos de eso. Prácticamente yo le digo, bueno, estamos en una espiral, no hemos hecho nada, vamos a hacer esto más bien. ¿Qué hago? O les hago un juego de intercambio de roles, o sea, cada que intercambien sus papeles, les doy hasta un tiempo para que asuman esa caracterización realmente. Vea, ¿saben qué me ocurrió una vez? Fue un accidente de tránsito. Hicimos el intercambio y me dice una de las partes, vea, doctor, sí, yo soy él y yo tengo razón. Me voy a parar, pero no lo voy a pagar. ¿Qué hago yo con eso? ¿Ah? ¿Qué hace uno frente a eso? Sí, él tiene razón, yo me voy a parar y yo soy culpable, pero no lo voy a pagar. ¿Qué hace uno? Ni manera de hacer nada. Levantar la constancia de no acuerdo y listo, fuera. Que se vaya para la justicia ordinaria. Les quiero preguntar algo. ¿Los conflictos son necesarios o no? Hola. Sí, don Fabián. Buenas noches, compañeros y compañeras. Bueno, desde mi punto de vista, yo creería que sí es necesario que existan los conflictos, ya que da la posibilidad de pronto de solucionar problemáticas internas o externas que de pronto si uno no las visibiliza, nunca se puede solucionar. Sí son necesarios porque hacen parte de nuestro diario vivir. Pues yo creo o pienso, ¿no? Que eso hace parte de la dinámica humana. Siempre donde vivimos en sociedad van a haber este tipo de dificultades, pero precisamente ahí es donde nosotros como personas pensantes podemos darle soluciones. Vean, los conflictos son necesarios siempre, son sanos. ¿Por qué? Porque permiten la evolución de la especie humana. Vean el conflicto que se nos presentó con la pandemia. ¿Eso no fue un conflicto? Eso fue un conflicto, ¿o no? Si no se hubiese dado eso, estuviéramos nosotros aquí sentados frente a un computador formándonos. No, fíjense cómo ese conflicto nos llevó a buscar otras formas de hacer las cosas. Permite la evolución de la sociedad, permite el crecimiento de la sociedad. Entonces, ¿dónde está el problema con los conflictos? ¿En qué radicaría el problema con los conflictos? ¿Sí? ¿Saben quiénes son los culpables de que los conflictos se tornen feos? En las partes. Las partes son los responsables de que de pronto digan que los conflictos son malos. ¿Y por qué las partes? Porque las partes son las que le dan el manejo al conflicto, son los que direccionan el conflicto. Cuando yo como parte doy un mal manejo al conflicto, lo direcciono mal, obviamente no va a servir para nada. Para nada bueno, obviamente. Entonces, si redireccionamos el conflicto, si le damos un mejor manejo al conflicto, si transformamos ese conflicto, pues vamos a establecer que el conflicto fue bueno. Ahora, no hay conflictos ni buenos ni malos. Los buenos y los malos somos nosotros los que estamos dentro del conflicto, que somos los que lo direccionamos, que somos los que quizá le damos un mal manejo al mismo y terminamos haciendo las cosas como no son. ¿Hay alguna pregunta? Porque parece que por hoy hemos agotado la temática.